directa o tracto de Barnes que estimula a la motoneurona alfa o a la lámina 9, córtico espinal anterior que estimula a la lámina 9 y la córtico espinal lateral directa o la cruzada que se encarga de estimular a la lámina 9 también. Entonces tenemos lámina 9 en los tres escenarios, lámina 9 aquí, lámina 9 acá, lámina 9 aquí, lámina 9 acá, lámina 9 aquí y lámina 9 acá. Una vez que las tres vías, y hablándose de las tres vías que son córtico espinal lateral, córtico espinal anterior, tracto de Barnes, una vez que todas estimulan a la lámina 9, a partir de la lámina 9 van a ser un elemento, un axón. Ese axón que van a hacer de la lámina 9 va a estar estimulando a la musculatura que estimula la vía. Entonces, desde la vía corticoespinal lateral cruzada va a salir un axón de la lámina 9. Desde la vía corticoespinal anterior, en la lámina 9 va a salir un axón. Y de la vía corticoespinal lateral directa va a salir otro axón. Entonces estamos viendo que ese axón que vamos a graficar acá y que estamos graficando en color amarillo va a ser el responsable de estimular al músculo. En este caso, de la vía corticoespinal lateral vamos a estimular al músculo, que puede ser un músculo del miembro superior o un músculo del miembro inferior. Cuando hablamos de la vía corticoespinal anterior, vamos a tener un músculo que básicamente puede ser cualquier músculo intercostal o cualquier músculo del esqueleto axial. Y acá en la vía de Barnes vamos a tener a otro músculo que puede ser del miembro inferior o del miembro superior. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Vemos que todas las vías corticoespinales terminan en lo mismo. No importa si estamos hablando de la vía corticoespinal lateral, no importa si estamos hablando de la vía corticoespinal anterior, ni no importa si estamos hablando del tracto de Barnes. Todas van a terminar en lo mismo. Todas van a terminar en la lámina 9 y la lámina 9 va a ser un axón que va a estimular al músculo para que el músculo se mueva. Por lo tanto, esta vía tiene un nombre, esta vía tiene un nombre y esta vía que está acá tiene un nombre. Y esa vía que estamos graficando allá se llama vía motora final común. Entonces, cuando hablamos de la vía o el tracto piramidal, tenemos que saber que todas las vías van a terminar en un elemento que se llama vía motora final común, y la vía motora final común es la responsable de hacer que la vía corticoespinal lateral mueva la musculatura appendicular, que la vía corticoespinal anterior mueva la musculatura axial y que el tracto de Barnes mueva la musculatura appendicular también. Si no se estimula la lámina 9 en cualquiera de los escenarios, no se va a poder mover el músculo. Entonces, cuando hablamos de vía corticoespinal, hay tres vías, hay cuatro vías. Corticoespinal lateral y cruzada, 90% de las fibras, movimiento apendicular, movimiento voluntario apendicular, corticoespinal anterior directa, movimiento voluntario del esqueleto axial, y a corticoespinal lateral directa o el tracto de Barnes, que se encarga también de estimular a la musculatura del esqueleto apendicular. Todas ellas van a llegar a la lámina 9 y una vez que llegamos a la lámina 9 va a agarrar y va a mandar su vía eferente y va a comunicar al músculo para que el músculo apendicular mueva, para que el músculo axial se mueva y para que el músculo apendicular se mueva. Entonces, todas las vías motoras y todas las vías motoras, hablando de corticoespinal lateral, corticoespinal anterior, tracto de Barnes, van a terminar en la vía motora final común. Y cuando les pregunten sobre el recorrido de la vía motora final común, porque se lo van a preguntar, eso lo preguntan los doctores en diciembre, ¿cuál es el recorrido de la vía motora final común? Tenemos que poner el recorrido como tal. Empieza en la motoneurona alfa que viene de la lámina 9 de Recet en el asta anterior y va hasta su órgano efector. Ese es el recorrido de la vía motora final común. Nace en el asta anterior y va a su órgano efector a través de una vía eferente, nada más. Si ustedes le ponen que la vía motora final común nace en la corteza, nace en la quinta capa de las células de Betz, recibe el estímulo área 312, recibe el estímulo área 6, les digo que la respuesta está mal. Porque los estímulos de la vía motora final común no son el estímulo área 312, no es el estímulo área motora, no es el estímulo área 4. El estímulo de la vía motora final común los estímulos son vía corticoespinal lateral, corticoespinal anterior y tracto de Barnes. Entonces, los estímulos de la vía motora final común son las tres vías motoras que ya vimos: corticoespinal lateral, corticoespinal anterior, tracto de Barnes. ¿Y el recorrido cuál sería? Lámina 9 en el asta anterior estimula el músculo efector y ya está. ¿Hasta acá tenemos alguna duda o pregunta? Entonces ya vimos qué es lo que sucede con toda la información descendente motora. Entonces vamos a recapitular porque tenemos tiempo todavía. La información va a ser como estamos viendo en la corteza cerebral, por eso dijimos neurona cortical. Hasta este momento solo hemos hablado de la información motora que se origina a nivel cortical, porque así como hay elementos corticales que van a dar una información motora, hay elementos subcorticales que van a dar información motora. En este caso, tercio inferior, vía corticonuclear, movimiento de cara y movimiento de cuerdas bucales. Tercio superior, movimiento del esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Esa información va a descender, como estamos viendo, lado derecho, lado izquierdo, gracias a algo que se conoce como la cápsula, la corona radiada. La corona radiada, dependiendo de la vía que tengamos, en este caso el tercio inferior, va a pasar por la rodilla rodente donde se condensan las fibras. El tercio superior, que habla del movimiento del cuerpo, del cuello para abajo, va a pasar y se va a condensar a nivel del brazo posterior. Brazo posterior motor descendente, rodilla descendente motora, brazo anterior ascendente sensitivo. Esa información se va a compactar a nivel del brazo posterior y se va a compactar a nivel de la rodilla rodente.
Recordemos que ese elemento, la cápsula interna, está irrigado por una arteria que se llama arteria lentículo estriada. Si el daño ocurre antes de la compactación de las fibras, eso va a traducirse como una debilidad muscular o una hemiparesia. Y si el daño ocurre acá abajo, después de que se compactaron las fibras, eso se va a traducir como una hemiplegia. ¿Arteria lenticular o reticular? Lentículo de lente estriada. Lentículo estriada. Entonces, esta parte es clara. Ahora que ya vimos que las fibras comenzaron a bajar, esas fibras se van a organizar en todo el tronco. Todo el tronco va a tener rastros o vestigios de la vía corticoespinal, empezando por el mesencéfalo. En el mesencéfalo recordemos que tenemos pedúnculo cerebral, dividido por la fosa interpeduncular o la sustancia perforada posterior. ¿Qué pasa en el pedúnculo cerebral? Que nuevamente está compuesto de dos porciones. Una porción descendente motora, que se llama base, una porción ascendente sensitiva, que se llama tegmentum. Los dos, pedúnculo cerebral de un lado, pedúnculo cerebral del otro. El pedúnculo cerebral, la base del pedúnculo, se divide en tres porciones. Porción interna, porción media, porción externa. Medial, externa, interna, media y externa. En la porción media que estamos viendo acá van a descender los axones de la vía corticoespinal, todo movimiento que tenga que ver con el cuello para abajo. En la porción interna, al lado de la sustancia perforada posterior, en ambos lados, la información del lóbulo frontal, que son las fibras frontopontinas. En la porción más externa, la información de los otros lóbulos de la corteza, temporopontina, occipitopontina y paritopontina. Todo eso va a pasar por aquí. Por la fibra frontopontina va a descender la vía ipsilateral, que corresponde con la vía córtico-nuclear, que es una vía ipsilateral que no decusa. Esta vía frontopontina va a estimular a los núcleos de los pares craneales en el mismo lado donde baja la vía, no decusa. Después, mesencéfalo, ya está. Vamos abajo, puente. En el puente encontramos a estos elementos que se llaman núcleos pontinos. Los núcleos pontinos van a agarrar el estímulo y lo van a mandar directamente hacia abajo, no sin antes avisarle al cerebelo del movimiento que vamos a realizar. Este movimiento es para que mantengamos el estado de semicontracción permanente, mantengamos la postura y mantengamos el equilibrio. Por lo tanto, no se pierde ninguna fibra a nivel de puente. La fibra estimula al núcleo pontino y el núcleo pontino le avisa al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso medio cómo vamos a hacer el movimiento. Y una vez que tuvimos 100% de fibras aquí, 100% de fibras acá, el elemento va a pasar a nivel y se va a ubicar a nivel de la pirámide vulvar que se encuentra entre el surco medio anterior y surco proximal. Pirámide vulvar de un lado, pirámide vulvar del otro. Del 100% de las fibras, el 90% va a pasar al lado contrario, va a decusarse. Cuando decusa va a formar este elemento de color naranja que se conoce como el entrecruzamiento motor mayor con la decusación piramidal. Entonces el 90% de las fibras pasa al lado contrario y va a formar a una vía que se llama vía corticoespinal lateral cruzada, que se encarga del movimiento voluntario de brazos y piernas. Vía musculatura apendicular, 90% de las fibras. De allí, esta línea de color azul va a descender a nivel de la compresura blanca anterior y va a decusar en cada segmento medular. El 8% de las fibras va a formar a la vía corticoespinal anterior, que se encarga del movimiento del esqueleto axial. Y de ahí tenemos a otra vía que se conoce como el tracto o el fascículo de Barnes, que se encarga del movimiento de la musculatura apendicular también y refrenar el movimiento. Y se cree que tiene una relevancia clínica cuando el paciente recupera la movilidad en la parte del cuerpo que se afectó en un evento cerebrovascular. Y obviamente todas estas vías no producen o no generan el movimiento de forma directa. Todas ellas, la vía corticoespinal lateral, la corticoespinal anterior y el tracto de Barnes, van a estimular a la lámina 9 y la lámina 9 va a iniciar la única vía motora que hasta ahora inicia en la médula, que va a encargarse de generar el movimiento que se llama vía motora final común. Y recordemos que los estímulos de la vía motora final común son tres: corticoespinal lateral, corticoespinal anterior y fascículo de Barnes. Los tres estímulos de la vía motora final común son las vías motoras descendentes de las que hemos conversado hasta ahora. Y de allí, del asta anterior a nivel de la lámina 9, sale una vía diferente que va a estimular el movimiento del músculo, como vemos aquí y acá. Musculatura axial, apendicular, musculatura axial. Vía motora final común, que es la última vía motora de la que vamos a conversar hasta este momento. ¿Tenemos alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Qué es lo que nos acusa? ¿Las frontopontinas o la corticonuclear? La frontopontina, que es corticonuclear. Porque acuérdate que el frontal es el que hace el movimiento. Sí, pero no era que yo recuerdo que las corticonuclear decusan cada núcleo. No, son ipsilaterales en la mayoría de los casos. Aunque recordemos también que los pares craneales reciben aferencias y diferencias y un solo par craneal puede mandarle estímulo a otros. Es decir, de un núcleo, por ejemplo, del vago, el osofaringio van a tener estímulos del núcleo solitario, van a tener estímulos del aparato vestibular. Hay bastantes elementos que traducen y por eso cuando veamos en la teoría cómo pasamos de médula a bulbo, vamos a ver cómo se originan todos estos núcleos de los pares craneales. ¿Hasta acá alguna duda o pregunta? ¿Qué tenemos que ver ahora?
Hasta ahora no hemos dicho que ninguna parte del miembro superior, que ninguna parte del miembro inferior. Todo lo que hemos visto ahora corresponde a los tractos en general, el tracto macroscópico. Por lo tanto, tenemos que reorganizar esas fibras. Entonces vamos a tener acá a nuestro esquema que nos va a decir cómo están organizadas las fibras de los miembros superiores y miembros inferiores. Entonces tenemos acá este elemento que está aquí, este elemento que está acá, y vamos a tener a otro elemento que está aquí, acá, a otro elemento que está aquí, acá, y obviamente tenemos dos porciones, una porción derecha y una porción izquierda. Entonces vamos a hacer esto un poquito más chiquito: derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Qué pasa ahora? Nosotros tenemos que ver cómo la información se va a ubicar. Entonces ahora tenemos esa línea de color azul que se está graficando ahí, celeste, que va a pasar más medial en la porción superior, antes de seguir. Esto que estamos viendo corresponde a bulbo raquídeo, es decir, esto es a nivel de las pirámides vulvares. Lo que estamos viendo acá corresponde al entrecruzamiento motor mayor o la decusación piramidal. Y lo que estamos viendo acá abajo corresponde a la médula espinal, como se organizaron las fibras de Goni y de Burrich. Entonces tenemos color celeste, todo esto que estamos graficando acá va a representar al miembro inferior que estamos viendo aquí. Entonces el miembro inferior empieza a nivel de bulbo en la porción medial, y cuando decusamos a la médula va a quedarse en la porción lateral, como estamos viendo acá. Lo mismo del lado contrario, el miembro inferior aquí va a pasar por la porción interna, va a decusar como estamos viendo acá, y de ahí va a pasar a la porción más lateral a nivel de la médula espinal, como vemos aquí. Entonces todo lo que estamos viendo acá corresponde a el miembro inferior. Entonces miembro inferior de un lado, miembro inferior del otro. Vamos a poner una letra ahí para seguir: miembro inferior, miembro inferior, miembro inferior, miembro inferior. Así como tenemos la información del miembro inferior graficada con la línea de color celeste, vamos a tener la información del miembro superior graficada de color rojo. Entonces miembro superior se ubica en la porción más externa a nivel del bulbo, y cuando decusa la médula va a ubicarse de forma medial, como estamos viendo acá. Entonces ese elemento que estamos viendo acá corresponde al miembro superior de un lado, y acá vamos a tener al miembro superior del otro. Entonces estamos viendo cómo la información se va a organizar a medida que va a descender por la médula espinal. ¿Hasta acá tenemos alguna pregunta o duda? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener daños que van a ser catalogados dependiendo del sitio donde estén. Entonces tenemos miembro superior, miembro superior, miembro superior, miembro superior. Esta parte que está acá se conoce como el vértice, y el vértice tiene diferentes lugares donde se puede afectar. Los más fáciles de recordar son el vértice superior y el vértice inferior, porque se dañan los dos miembros inferiores, pero eso lo vamos a poner acá déjame hacer esto para escribir. Entonces esto lo movemos hasta acá y vamos a escribir todo lo que pasa en los vértices. Entonces vamos a poner acá, color verde, vértice superior, color verde, vértice inferior. Cuando el daño ocurre a nivel del vértice inferior y el vértice superior, el daño va a ser de los dos miembros. Entonces el daño en el vértice superior va a traducirse como un daño en los dos miembros inferiores. Entonces el vértice superior va a tener la afectación de los dos miembros inferiores, miembro inferior por 2. Y abajo vamos a ver que en el vértice inferior, si el daño ocurre allí, va a tener la afectación del miembro superior por 2. Entonces los dos miembros superiores, los dos miembros inferiores. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos a los vértices que nos complican un poquito. El vértice lateral izquierdo y el vértice lateral derecho. ¿Qué sucede? Cuando dañamos al vértice lateral izquierdo que estamos viendo acá, vamos a encontrar afectación de quién? Vamos a encontrar afectación del miembro superior derecho y el miembro inferior izquierdo. Y si el dado o el daño es a nivel del vértice lateral derecho, va a ser opuesto. Entonces el miembro superior izquierdo y el miembro inferior derecho. Entonces ustedes ya saben que va a traducirse cuando haya un daño a nivel de los vértices. Entonces, como estábamos viendo acá, la información del lado derecho y del lado izquierdo va a tener que organizarse. Miembro inferior a nivel del bulbo va a ubicarse en la porción más interna, miembro inferior y obviamente miembro inferior, la información pasa y va a ubicarse, va a pasar de medial a lateral a nivel de la médula espinal. Y la información del miembro inferior va a descender, está lateral, y cuando llega a la médula se pone medial. Y ahora tenemos los daños a nivel del vértice, que son los que ustedes tienen que saber porque eso estoy seguro que se van a tomar. Los más fáciles nuevamente, vértice superior, vértice inferior. Si se halla el vértice superior, dos miembros inferiores afectados. Si se halla el vértice inferior, los dos miembros superiores afectados. Hasta aquí, los dos vértices superiores e inferiores son los más fáciles porque se hallan las dos piernas, los dos brazos, quedó ahí. Pero lo que nos complica a veces es el vértice lateral derecho y el vértice lateral izquierdo. Cuando se halla el vértice lateral izquierdo, se afecta ¿qué? Miembro superior derecho, miembro inferior izquierdo. Y cuando se afecta el derecho, es lo mismo pero opuesto. Entonces, me enfrenta al inferior del superior izquierdo, el inferior derecho. ¿Hasta acá tenemos alguna duda o pregunta?
Ahora que ya vimos todo esto, que ya hablamos de la vía como tal, ya sabemos que la vía corticospinal o el tracto piramidal tiene 4 vías, 3 que pasan en la médula y una que nace en la médula, es la vía corticospinal común. Tenemos que hablar de qué. Habíamos dicho al inicio que todo esto nace ¿dónde? En la corteza. Por lo tanto, hay elementos subcorticales que van a dar también una respuesta motora. Entonces, los elementos de los que vamos a hablar ahora van a tener una neurona de primer orden que no está en la corteza, una neurona de primer orden que es subcortical y una neurona de segundo orden que está en la médula. Es así como nosotros vamos a tener a las vías extrapiramidales o al sistema parapiramidal de vías. Cuando hablamos del sistema extrapiramidal o parapiramidal, tenemos que saber que el sistema extrapiramidal y parapiramidal actúa sobre un grupo de musculatura en específico. Ustedes tienen dos tipos de musculatura. Una musculatura que va a favor de la gravedad, antigravitatoria, la flexora, y una que va a favor de la gravedad, con la contra de la gravedad, la antigravitatoria o la extensora. Entonces, cuando hablamos de las vías parapiramidales o extrapiramidales, hablamos que se van a estimular la musculatura flexora y la musculatura extensora. Un grupo de vías parapiramidales estimula la musculatura extensora, la que va a favor de la gravedad, en contra a favor de la gravedad, y la extensora que va en contra de la gravedad. Entonces tenemos vías parapiramidales que estimulan a la musculatura extensora, vía parapiramidal que estimula la musculatura flexora. Entonces hasta acá estamos claros. O sea, sabemos que la vía parapiramidal o extrapiramidal se basa en ¿qué? En una neurona de primer orden que no está en la corteza. Por lo tanto, la primera neurona superior del resto de vías que vamos a ver ahora nace subcortical por debajo de la corteza. Y tenemos que ver cuáles son los elementos que se van a encargar de darle estas vías parapiramidales. Hasta acá tenemos alguna pregunta. Algo que no haya quedado claro, algo que quieran que les repita. Se te descargó algo. Entonces, ahora vamos a hablar de la vía parapiramidal o el sistema extrapiramidal de vías, que se llama extrapiramidal porque tiene la neurona de primer orden de forma subcortical. Entonces vamos a irnos hasta acá abajo. Recuerden que esto también yo se los mando al final de la clase. Los que tengan algún dispositivo Apple, les comparto por AirDrop y después ustedes lo mandan a su grupo para que todo el mundo lo tenga. Vamos acá. ¿Qué pasó ahora? Tenemos que graficar otra vez nuestro elemento. Después de esto tenemos esto de acá, encéfalo, ínsula, ínsula, temporal, temporal, meses. Mesencéfalo, puente, y tenemos acá obviamente médula espinal. Como vamos a dividir estos elementos, nosotros necesitamos hacer dos segmentos medulares. Vamos a hacer un segmento medular para una vía y otro segmento medular para la otra vía. Entonces vamos a hablar de 4 vías en este momento. Y vamos a tener acá segmento medular aquí. Y ya conocemos, ya sabemos que es la matriz central. Y acá vamos a tener al otro segmento medular. Acá vamos a tener esto. Y obviamente si estamos hablando de musculatura, vamos a tener que graficar a una musculatura. Entonces vamos a poner un hueso por aquí, un hueso por acá, y vamos a tener una musculatura aquí y otra musculatura acá. En ese caso, un tendón de un color para la musculatura extensora que está aquí, y el otro de color rosado para la musculatura flexora. Entonces tenemos musculatura extensora, antigravitatoria, musculatura flexora a favor de la gravedad. Y obviamente como tenemos que hacer dos esquemas, porque uno va a estimular al extensor, otro va a estimular al flexor, esto lo voy a copiar y lo voy a poner abajo también. Entonces copiamos y pegamos acá. Entonces niños, vamos a ver acá. Dijimos que había porciones subcorticales que están debajo de la corteza cerebral. El primer elemento subcortical es uno del que hemos conversado desde el primer día de clases, uno que va a estar presente así. Ese elemento que estamos viendo acá va a ser el que se va a encargar de darles el estado de conciencia, y eso se llama formación reticular. Entonces, esto que estamos viendo acá, formación reticular y formación reticular aquí. ¿Qué pasa con la formación reticular? La formación reticular se va a dividir en segmentos o porciones también. Entonces tenemos esta parte que está acá, se va a dividir. Entonces la formación reticular tiene una porción mesencefálica, una porción pontina y una porción pulvar. Pero todavía no vamos a hablar de eso. A nivel de esta unión, que es la unión ponto-medular o pulpo-pontina, vamos a tener a un núcleo que se conoce como el núcleo vestibular. Entonces vamos a dibujar a un núcleo que tiene forma de rombo, que estamos viendo acá, y ese núcleo que estamos viendo allá, que tiene forma de rombo, se va a dividir en porciones, de las cuales vamos a hablar en la teoría. Entonces tenemos una porción superior, una porción inferior, una porción medial y una porción lateral. Por ahora no tienen que acordarse de eso porque lo vamos a ver en teoría y lo voy a hacer más grande.
Entonces, medial, superior, inferior, medial y lateral. Ese elemento que estamos viendo ahí se llama núcleo vestibular. Entonces, el núcleo vestibular va a dar origen a una vía que va a estimular la musculatura extensora. Y este elemento que está acá se llama formación reticular. Sin embargo, la formación reticular va a tener un elemento o un conjunto de núcleos que van a nacer a nivel del puente. Entonces, estos núcleos que estamos viendo acá se llaman núcleos pontoreticulares. ¿Qué pasa con estas vías? La vía vestibular o el núcleo vestibular va a dar origen a unas vías, a dos vías que vamos a ver ahora. Esas vías van a ser de color morado. Entonces, esta información va a descender por la columna lateral y le va a dar origen a la vía vestíbulo-espinal lateral. Como también puede pasar e irse a la columna anterior y dar origen a la vía vestíbulo-espinal anterior. Y eso va a hacer ¿qué cosa? Eso va a estimular a la lámina nueva aquí, va a estimular a la lámina nueva acá, y desde allí va a salir una vía diferente que va a estimular a la musculatura extensora o antigravitatoria. Entonces, la primera vía que se va a encargar de estimular la musculatura extensora es la vía vestíbulo es vestíbulo espinal lateral, vía vestíbulo espinal anterior. Entonces, estamos chévere aquí. Vamos con la otra, la pontoreticular. Esta información va a bajar, va a bajar, va a bajar, va a bajar. Esto va a bajar, va a bajar, va a pasar por la columna anterior, un poquito, pero ya. Y desde allí va a nacer también un axón que va a estimular también a la musculatura extensora acá. Esa vía que estamos viendo ahí, que nace del núcleo pontoreticular, se llama vía pontoreticulo espinal. Que estimula también a la musculatura extensora. Entonces, ahora estamos viendo las dos vías que se van a encargar de estimular al movimiento de la musculatura extensora o antigravitatoria. Una forma que yo tengo para acordarme de ellas es la B de vestíbulo espinal y la P de pontoreticular. Entonces, B y P. Bien. Cuando una persona importante entra a algún lugar, ustedes se tienen que levantar. Entonces, estamos viendo que se estimula la musculatura antigravitatoria o la musculatura extensora. Entonces, las vías que van a encargarse de estimular la musculatura extensora son las vías vestíbulo espinales, lateral y anterior, vía pontoreticular, que son el grupo de vías que tienen a su neurona de primer orden en núcleo vestibular y núcleo pontoreticular. Neurona de primer orden, núcleo vestibular, neurona de primer orden, núcleo pontoreticular. Neurona de segundo orden, lámina 9 de Rexet, lámina 9 de Rexet, lámina 9 de Rexet, vía vestíbulo espinal, musculatura extensora, ¿bien? Y la pontoreticular. Pontoreticular. Entonces, las dos vías que se encargan de estimular la musculatura extensora o antigravitatoria del sistema extrapiramidal o parapiramidal son las vías vestíbulo espinales y pontoreticular. Vestíbulo espinal y pontoreticular. Hasta acá tenemos alguna duda o pregunta del primer grupo de vías extrapiramidales o parapiramidales. ¿Todo bien? Vamos con la siguiente. El siguiente grupo de vías también va a tener algo que ver con la formación reticular, porque recordemos que la formación reticular está en todas las partes del tronco. Vamos a irnos hasta acá. Entonces tenemos el mismo esquema y vamos a volver a dibujar aquí formación reticular. Formación reticular. Y vamos a tener la otra línea, otro color para hacer el mismo cuadrado. Formación reticular, formación reticular, formación reticular, formación reticular y formación reticular. Ya hablamos de lo que pasa en la porción continua. Ahora vamos a tener que ver lo que pasa con la porción vulvar. En la porción vulvar vamos a tener aquí unos núcleos. Núcleo vulvar reticular, bulbo reticular. Entonces ese núcleo se llama núcleo bulbo reticular o médulo reticular. Y otro elemento que tiene algo que ver aquí, que tiene algo bastante importante que ver, bastante relevancia, es un elemento que estamos viendo acá de color rojo, que se llama núcleo rojo, que está a nivel del mesencéfalo. El núcleo rojo es un elemento muy vascularizado. Es bien vascularizado y por eso es que se llama núcleo rojo, porque tiene bastante vascularización. Y una vez que se saca el núcleo rojo o que la persona se muere, ese núcleo se vuelve blanco por la falta de sangre. ¿Qué pasa con el núcleo rojo? La información del lado derecho pasa al lado izquierdo y la del lado izquierdo pasa al lado derecho, es decir, decusa. Esa información decusa y va a pasar por la columna lateral, como estamos viendo acá, acá, acá y acá. Y todo lo que estamos viendo ahora corresponde a una vía que se llama la vía rubroespinal. Entonces esa vía que se llama vía rubroespinal va a nacer del núcleo rojo, es decir, la neurona de primer orden está en el núcleo rojo y la neurona de segundo orden está presente a nivel de la anterior aquí y acá. Y una vez que la vía rubroespinal estimula, va a llegar directamente a la musculatura flexora, donde se lo va a estimular. Entonces esa vía que estimula la musculatura flexora o a favor de la gravedad se llama vía rubroespinal. Porque nace el núcleo rojo, rubro significa rojo.
y del núcleo contorreticular va a nacer una vía que va a pasar por la columna anterior, estamos viendo acá, esa información va a llegar hasta ahí, como estamos viendo columna anterior, de la columna anterior esa información va a hacer contacto con la lámina 9 y en la lámina 9 esa información va a llegar y va a estimular a la musculatura flexora también. Esa vía se llama vía retículo espinal. Entonces estamos viendo ahora los dos grandes complejos de vías que se encargan de estimular a la musculatura flexora, que son básicamente la información que tiene como neurona de primer orden al núcleo rojo, la vía rubroespinal, que es una vía cruzada, como estamos viendo, y la vía reticuloespinal, que van a ser en la porción vulvar de la formación reticular. La vía bulbo-reticuloespinal o reticuloespinal va a pasar por la columna anterior, estimula la musculatura flexora, y el núcleo rojo de CUSA a nivel del mesencéfalo va a caer justo por detrás de la deposición piramidal y va a llegar a la columna lateral. En la columna lateral estimulamos a la musculatura flexora. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda o pregunta? Entonces recordemos que el sistema extrapiramidal o parapiramidal de vías se llama así porque tiene a su segunda neurona, a su primera neurona o a su motoneurona superior en elementos que son inferiores, como estamos viendo aquí y estamos viendo acá. Estas vías son las vías que estimulan a la musculatura flexora o las que van a favor, a favor de la gravedad. En este caso, rubroespinal y reticuloespinal. Y estamos viendo arriba a las vías que se van a encargar de estimular a la musculatura extensora o antigravitatoria, que son la vía vestibuloespinal y la vía contorreticular. ¿Por qué les menciono esto? Porque hay eventos o hay situaciones en las que estas dos vías se activan de forma simultánea. Es decir, se estimula la musculatura extensora al mismo tiempo que se estimula la musculatura flexora. Entonces comienzan a moverte así. Y cuando te mueves así, es una especie de convulsión y no vas a poder respirar. Cuando hablamos de esto, eso se llama extrapiramidalismo. El extrapiramidalismo es una complicación que suele ocurrir por una intoxicación de medicamentos. Hay medicamentos como la metroclopramida que se utiliza para tratar la emesis o los vómitos. ¿Y qué pasa con la metroclopramida? La metroclopramida tenemos que utilizarla en dosis adecuadas cuando se trata de pacientes pediátricos. Si nosotros no calculamos la dosis de metroclopramida y le damos al paciente pediátrico la metroclopramida, el paciente puede tener este extrapiramidalismo. ¿Y qué era el extrapiramidalismo? Era la estimulación simultánea de las vías que estimulan a la musculatura extensora y a la flexora. Entonces el niño comienza a convulsionar. Y esto que estamos viendo acá, convulsionar necesito este caso. Entonces, eso de allí, el extrapiramidalismo es una urgencia médica, ¿por qué? Porque al estar estimulando la musculatura extensora y la flexora al mismo tiempo, el niño no va a poder respirar. Entonces, cuando hay medicamentos como la metroclopramida que producen extrapiramidalismo, tenemos que calcular la dosis pediátrica de forma precisa. Y esa es una perla que se le da. Entonces, vías extrapiramidales, 4. Vestíbulo espinal, contorreticular, que estimulan a la musculatura extensora, y la rubroespinal y la retículo espinal, que estimulan a la musculatura extensora. ¿Hasta acá tenemos alguna duda o pregunta? ¿Cómo se puede diferenciar eso del extrapiramidalismo del clónico? Porque es un tipo de clones. Es un tipo de clones que ocurre secundario a la ingesta de un medicamento. Entonces tú tienes que preguntar desde cuándo está, porque cada vez que te vas a hacer una conclusión tienes que preguntar cuánto tiempo lleva sin tomar un medicamento y los tres gatillos de la epilepsia, que son tres conclusiones que son falta de sueño, falta de azúcar y si es mujer en el sistema que se menstrual. Entonces tienes que preguntar esas tres cosas. Lo primero es de cuándo está convulsionando. Y dependiendo de eso, tú le preguntas, toma algún medicamento, tiene algún historial de epilepsia en la familia y después haces las otras pruebas para explicar. Es una especie de conclusión. Es un clon. ¿Alguna pregunta acá? Niños, vamos a ver las placas.